Este es un pequeño gráfico del lenguaje de programación, del uso de los lenguajes de programación en las universidades en Estados Unidos. Ustedes saben que, por decirlo de alguna manera, la meca de la informática o de la programación más específica está en Estados Unidos, ¿no? Está en el Silicon Valley principalmente, ¿no? Google, Facebook, Microsoft, etc. Las universidades son, digamos que estas universidades tienen tendencias por enseñar un lenguaje y ellos tienen ciertas preferencias. Es una del 2014, como pueden ver abajo, la tendencia está más o menos igual entre Python y Java, que son los lenguajes más, entre comillas, por decirlo así, más favoritos de las universidades. Java hasta hace un tiempo estaba en primer lugar, ¿sí? Era uno de los lenguajes, sigue siendo uno de los lenguajes más usados y todavía tiene gran robustez en el uso de aplicaciones empresariales y también para Android. Pero quizás va a bajar un poco por el hecho de que Android ahora tiene su propio lenguaje, que es Kotlin, ¿no? Aunque se basa en Java igual. Pero el que tiene mayor preferencia actual es Python. ¿Por qué Python? Python tiene un gran adepto, gran preferencia a nivel mundial, porque Python no solamente te permite hacer aplicaciones de tipo web, también te permite hacer aplicaciones de tipo escritorio, que es un poquito más tedioso. Web te permite hacer aplicaciones de inteligencias de negocios, Big Data, aplicaciones para, ahora que está entrando bastante fuerte, que lo que es realidad virtual y realidad aumentada, se puede programar con Python. ¿Sí? Nosotros no vamos a llegar a eso porque uno, no conozco y otro no es parte del curso en sí. ¿Sí? Pero lo importante de este curso es que puedan conocer justamente las bases de este lenguaje y que lo puedan aplicar en cualquier otro entorno. Otro de los entornos que acá quizás algunos de los alumnos que están acá conocen es que también lo pueden usar para el uso de Arduinos o Raspberry, que son tecnologías hardware en realidad, son mini computadoras con las que se puede programar robots u otras cosas, ¿no? Y todo esto con Python. Aunque hay lenguajes también en el que se puede hacer todo lo que les he dicho, Python es uno de los más fáciles. Incluso muchos de los software que son en base a aplicaciones matemáticas, ¿sí? Que se permiten a desarrollar resoluciones de problemas matemáticos, están en base a Python, porque Python tiene gran robustez justamente para esa parte. En general, cada lenguaje de programación tiene su especialidad o su fuerte en algo, en algún rubro en específico, pero Python tiene gran robustez en muchas áreas, por mucho, ¿sí? Y la ventaja es que su curva de aprendizaje es bastante alta. ¿A qué me refiero con curva de aprendizaje? Que entender el lenguaje es bastante sencillo, no es nada difícil, por el hecho que quita bastantes cosas que tienen otros lenguajes, digamos, entre comillas, entre los más feos que C o C++, que tienes que declarar un montón de librerías de importaciones y otras cosas para poder iniciar, por ejemplo, un hola mundo. En Python ni siquiera existen etiquetas, al menos en la base no existen etiquetas. PHP es un lenguaje también bastante fácil de aprender, que maneja etiquetas, para iniciar el código, pero en Python solo necesitas una única línea de código para indicar el clásico hola mundo. Es bastante sencillo, no usa puntos y comas, no hay declaración de variables de tipo, al igual que muchos lenguajes actuales, pero no me quiero ir muy lejos. A nivel general o a nivel global, la empresa Tobe Index, para ser más exacto, esta empresita de acá, Tiobe Index, es la que se encarga de tener a nivel mundial el uso empresarial de los lenguajes de programación, ubican a Python, ubican a Python en el quinto lugar de preferencia a nivel mundial, solamente superado por lenguajes quizás mucho más importantes, como les dije, que es Java. Java tiene esta gran posición por su entorno empresarial y su entorno móvil con Android. C y C++, que siguen teniendo bastante de las bases porque son los lenguajes, entre comillas, de bajo nivel que trabajan bastante fuerte con lo que es con hardware. C Sharp escala bastante también por el uso de Xamarin o Xamarin, que es un entorno de desarrollo para aplicaciones móviles multiplataforma, Android y iOS. Ha subido generalmente, principalmente por esto, pero C Sharp es para escritorio, para web, etcétera. Y ahí está Python. Y un poquito más abajo, JavaScript, que es un lenguaje también bastante popular, que hace bastantes cosas muy similares a Python. Puedes programar en web, puedes programar en escritorio, puedes programar Arduinos con JavaScript.
pues un poquito de Big Data con JavaScript. Pero Python, la simplicidad de Python es lo que gana quizás. Pero ya estas son preferencias, ¿no? Lenguaje Assembler sigue usándose bastante, que son lenguajes sí de bajo nivel directamente para trabajar con hardware, ¿sí? Ruby, que está posicionándose bastante fuerte también, es un lenguaje muy sencillo también, al igual que Python, pero digamos que entre sencillez Python gana un poquito más, ¿sí? Esta manera de introducción. Durante el curso, nosotros vamos a usar dos herramientas. Una herramienta básica que se llama Jupyter, que es prácticamente como un blog de notas para ver todas las bases. Y de ahí, cuando ya nos volquemos a desarrollar cosas más difíciles, vamos a usar un editor de desarrollo, que en este caso es está instalado en sus computadoras. Por algún lado debe estar el icono, arriba o abajo, que es el Visual Studio Code. Si ustedes lo descargan para usarlo en su casa, el Visual Studio Code, el icono ha cambiado, ¿sí? Esto lo instalamos a inicio de año, pero el icono ha cambiado un icono un poquito de color naranja o anaranjado, ¿sí? Pero la interfaz internamente sigue siendo la misma, ¿sí? Solo algunos complementos, ¿sí? Esto es para lo que vamos a usar. Y desde desarrollo pueden usar, por ejemplo, Sublime, los que conocen, de desarrollo en Sublime Text o Atom también, ¿sí? Cualquiera de sus preferencias en sus casas es igual. Acá vamos a usar este nada más, por un hecho de licencias, que es gratuito y es fácil de usar. De ahí, para que ustedes trabajen, ya entrando un poquito de lleno en lo que es el lenguaje, en la papelera de reciclaje de algunas de computadoras, porque no los vacié, y en todo caso en la red, que después les indicaré, está el instalador de Python, ¿sí? Hay una carpeta que se llama cursos Python, pero les voy a explicar brevemente. Para trabajar con Python tenemos dos opciones, ¿sí? Instalar Python, el instalador que les voy a indicar después, que lo pueden coger, es este de 64 bits, que son las máquinas de acá. Si en su casa, su laptop tienen de 32 bits, usan el 32 bits, no hay problema. ¿Sí? Hay instaladores con 32 y 64 bits, el que está acá es de 64 bits. Hay que tener en cuenta algo, voy a entrar a la página de Python. Si ustedes se van a la página de Python, van a tener disponibles dos versiones, la 3. algo y la 2. algo. En realidad hay muchos que siguen trabajando con la versión 2, ¿sí? Ha habido pequeños cambios en la sintaxis, ¿sí? Por lo que he documentado, porque en realidad cuando yo aprendí el lenguaje también lo aprendí desde el 3, no lo aprendí desde el 2. Pero según lo que entiendo, ha habido algunos pequeños cambios en la sintaxis del lenguaje. A partir de la versión 3 hay algunas cosas más simplificadas, pero se sigue dándole soporte porque hay código que sigue trabajando bajo la versión 2 y se sigue actualizando. Estas actualizaciones son básicamente parches de seguridad dentro del lenguaje, más no tanto de la sintaxis, ¿sí? En cambio, en la versión 3 todavía podemos tener cambios en sintaxis y seguridad y otras cosas, de errores y bugs en general. ¿Por qué se sigue manteniendo el 2? Por lo que les decía, hay programas que siguen trabajando sobre el 2, se les sigue dando soporte. Sin embargo, y a pesar de que quedan algunos buenos años, Python 2 va a desaparecer a partir del 2020, o entre comillas, se le va a dejar de dar soporte. Si por ahí profundizan en internet, ustedes por su lado y quieren encontrar tutoriales o algo, busquen o traten de documentarse sobre Python 3, ¿sí? Solo como detalle, porque puede ser que encuentren sobre el 2 y eso les puede crear confusión. Pero sin embargo va a tener soporte todavía hasta el 2020, sus actualizaciones de Python 2. Como les digo, son cualquiera de los dos. Nosotros vamos a trabajar con la 3. Si no me equivoco, tiene función para... bueno, en general solo te descarga una versión. Bueno, estoy tratando de descargar, lo dejaré ahí, no hay problema. Y eso sería el instalador. En general, Python no tiene una interfaz, de los muy pocos lenguajes que tienen una interfaz, en realidad para instalar el lenguaje y trabajar es Visual Studio, que es de Microsoft, que es privativo y tiene bastante
fondos, por decirlo así, ¿no? Los demás lenguajes generalmente descargas un IDE o una interfaz adicional para trabajar con el lenguaje. Por eso vamos a trabajar con el Visual Studio Code, que es un IDE nada más, ¿sí? Python además no es un compilador o no es compilado, es simplemente interpretado. Su intérprete es justamente el instalador de componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el intérprete se encarga de alguna manera, por decirlo así, de compilar el código y entenderlo para el código máquina. En cambio, el compilador se encarga de transformar este código en un código intermedio, este código intermedio en un código máquina, que es un proceso un poco más largo, y que la máquina te puede entender. Básicamente, todas las instrucciones que pasan siempre en un lenguaje de programación saben que va al procesador, ¿no? Y por espacios de memoria de variables a la RAM. Eso es por un lado. Si ustedes lo instalan por ahí, lo podemos trabajar con un blog de notas, como sea. Pero como quiera que estamos a nivel académico y queremos hacerlo quizás un poco más fácil, tenemos otro instalador que se llama Anaconda. Sí, Python, ustedes saben que en inglés es serpiente, ¿no? Y hay uno, bueno, quizás se entiende más claro, Anaconda, que es un tipo de serpiente, por decirlo así, que lo que trae internamente también es el instalador de Python, pero trae una herramienta adicional para poder programar dentro de Python, que es justamente Jupyter, que es una interfaz web para navegar entre carpetas y poder abrir los proyectos en Python. Además ya me configura por defecto el Python en el pad y es el que está instalado en todas las máquinas, ¿sí? Es el que está instalado en todas las máquinas. Pero como les digo, como quiera que sea, si ustedes desean pueden instalar Python independientemente. Siempre que instalen, solamente pueden tener una u otra, ¿sí? No los dos, ¿sí? Porque este ya por sí trae Python. La que tengo acá es la versión del día, que está actualizada al 3.6, es la misma de acá, ahorita la vamos a ver en un instante. Y el otro en realidad no es un programa, esto ya trae Jupyter, este de acá es un .bat que me va a permitir ejecutar Python, pero si yo lo abro con un blog de notas o trato de editar con un blog de notas, solamente tiene una sentencia que es Jupyter Notebook, que abre la herramienta Jupyter para trabajar nosotros en el curso, principalmente las bases del lenguaje, ¿sí? Y todos, por cierto, está en su escritorio, ¿sí? Puede estar abajo, puede estar más arriba, pero este bat lo tiene en el escritorio. Siempre que lo ejecutemos en todas las clases, lo vamos a ejecutar como administrador, ¿sí? Porque si no lo ejecutas como administrador, simplemente va a correr y no va a pasar nada, ¿sí? Lo que hace esto es levantarme la interfaz de Jupyter en un servidor de aplicaciones del entorno para poder trabajar Python. Como les digo, eso va a ser solamente para las bases y después nos vamos a pasar al Visual Studio para profundidad, sobre todo cuando tenemos que trabajar con Django para web, ¿sí? Eso va a ser parte del curso, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Ahora, cuando ustedes en casa instalen el Anaconda, vamos a ver si me dejan. Ahora voy a hacer el video. Anaconda sí creo hay para 32 bits, si no me equivoco, si es que tiene 32 bits, este es de 64. La instalación es como cualquier otra, siguiente. Acá ya me dice que ya existe. Ya existe instalado, o ya está en esta ruta. Voy a tratar de cambiarle una ruta para explicarles algo. Bueno, no me deja. Cuando lo instalan, les va a salir dos opciones. Uno es para agregar el pad o el entorno de Windows. Hay que hacerle check. Lo instalen, hay que hacerle check en las dos opciones que les va a aparecer. Acuérdense eso nada más. Si lo instalan en casa, denle check en todas las opciones para que lo agregue el pad de Windows. ¿Qué es el pad? Simplemente es para que anexe a nuestra entorno de OS, por decirlo así, Python, ¿sí? Nada más. Ahora, empezando con el curso, como les vuelvo a repetir, vamos a ver nuevamente desde cero, desde las bases del lenguaje, para que vean lo sencillo que es, y de ahí vamos a ir profundizando poco a poco, ¿sí? Muy bien, entonces, como les vuelvo a repetir, Anaconda, que ya tiene Python, ya está instalado. Lo pueden verificar si, por ejemplo, le dan cmd para que abran el símbolo de sistema, que es el DOS antiguo, ¿no? Pero que sigue acá. Si yo abro el símbolo de sistema, Anaconda, acá también hay un Anaconda Prompt, que es básicamente lo mismo, pero vamos a abrir el símbolo de sistema para que sea más general. Simplemente en el Windows ponen cmd
símbolo de sistemas. Del sistema. Acá yo la fuente la he agrandado, ustedes probablemente lo tienen más pequeño, pero eso no hay problema. Lo único que tienen que escribir en esta, cuando terminen de instalar en sus casas o en sus laptops Anaconda, si es que usan el mismo, simplemente en DOS, en la ventana de DOS, lo único que tienen que hacer es escribir Python. Ustedes lo pueden hacer ahorita acá para verificar. Le doy Enter, se va a demorar un par de segundos y acá les va a salir la versión. Está instalado la última versión de Python, que es la 3.6.3, que ya hemos visto ahorita en la página de Python. Está actualizado, pero está instalado a través de el empaquetado, por llamarlo de esa manera, Anaconda. ¿Sí? Te sale acá una referencia de la última actualización de cuando se dio y la interfaz de desarrollo de 64 bits en Windows 32, etc. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos. Si ustedes ponen Python o escriben esa palabra Python, automáticamente verán acá que les cambia el prompt. Esto de acá se llama prompt. Antes del prompt salen unos símbolos de mayor, 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 que es ya les permite empezar a desarrollar en Python. Entonces, vamos a empezar siempre por el clásico de los lenguajes de programación, que es el hola mundo, ¿no? Para yo escribir o mandar mensajes en consola, porque vamos a trabajar básicamente en una consola en Python inicialmente, es escribir print, ¿sí? Print, ¿sí? De impresora, ¿no? Print, de imprimir en todo caso, print. Y con esto es la sentencia o palabra reservada. Ustedes saben que los lenguajes de programación tienen palabras reservadas. Esta palabra reservada me permite imprimir algo en consola. Abro y cierro paréntesis y dentro, entre comillas pongo hola mundo. La ventaja de Python, así como muchos de los lenguajes actuales que se están actualizando, muchos de los lenguajes en sus actualizaciones modernas están tratando de quitar el punto y coma. Sea el caso de JavaScript, ¿sí? Que en inicio era obligatorio usar punto y coma. En JavaScript actualmente ya no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio usar punto y coma, salvo que uses un framework que su framework está basado en sus puntos y comas, como es jQuery. jQuery es una librería, pero bueno. Y le dan Enter nada más y obviamente tienen el mismo mensaje, ¿sí? El mismo mensaje. Con el print, entonces empezamos a mostrar algo en Python, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, hay diferencias con cada lenguaje. La diferencia es que en Python no existen, como les vuelvo a repetir, las etiquetas. No existen etiquetas para empezar a desarrollar dentro de Python. De frente tú escribes y ya. Por eso es que es uno de los lenguajes de programación más simplificados que existen actualmente, ¿sí? Es bastante sencillo. Con Ruby también es muy parecido, es muy práctico, pero bueno, no es el caso. Muy bien, esto es solo un ejemplo, ¿sí? A partir de ahora, al menos para las siguientes clases, vamos a trabajar con Jupyter. Esto de acá es solamente una sentencia que lo pueden ejecutar desde el DOS, escribir Jupyter Notebook, como les expliqué acá. ¿Sí? Podrían escribir esto en el DOS y les va a abrir una interfaz, ¿sí? Pero esto les va a empezar a ejecutar un servidor interno de Anaconda. El JupyterBat que está en sus máquinas es solamente un nombre, ¿sí? Lo pueden llamar ABC, X, Y, Z, no hay problema, ¿sí? Esto de acá, cuando lo ejecuten, le dan clic derecho y siempre, al menos en nuestras clases, ejecútenlo como administrador, ¿sí? Ejecutar como administrador. ¿Sí? He abierto algo sin querer. Clic derecho, ejecutar como administrador. Obviamente les va a pedir la confirmación del sistema Windows, le dan sí. Y esperamos unos segundos a que levante el sistema. Esto de acá lo que va a hacer es levantarlo a través del Chrome. En todas sus máquinas estoy seguro que les va a levantar en el Chrome. Esperan unos segundos nada más. ¿Sí? Esperan unos segundos. Y lo que hace esto de acá en realidad es un árbol de carpetas, ¿sí? Está acá, pero son las carpetas del sistema, por si acaso, es decir, de su Windows, ¿sí? En alguna posición estará esto de acá, en algún lado. Todos
¿Le sale así? ¿Correcto? No hay problema, ¿no? Yo ya lo he verificado, pero por si acaso les consulto. La interfaz es bastante práctica, ¿sí? Estas son para navegar entre carpetas, ¿sí? Yo podría tratar de navegar a otra carpeta, ingresando o X cosa. Pero acá lo que nos importa es trabajar dentro del lenguaje. Y esta herramienta trae una opción para poder programar en el lenguaje. ¿Sí? Acá tenemos una opción que dice New, nuevo obviamente en inglés. Vamos a desplegarlo acá. Se puede hacer lento un poquito, paciencia. Es la máquina, no es el programa. Y acá tengo el notebook de Python 3. Se refiere a notebook porque es prácticamente como un bloc de notas, solamente con que me va a salir algunos colorcitos y nada más. ¿Sí? Puedo abrir otras cosas, archivos o folders, crear, pero en este caso lo que nosotros queremos es Python 3. ¿Sí? De por sí Anaconda ya está trabajando con Python 3, no tiene soporte para Python 2. Entonces, le damos clic en Python 3, nos abre una nueva pestaña y nos va a abrir una pequeña interfaz. Esta interfaz, como ven acá, ya me permite escribir algo. ¿Sí? Esta interfaz lo que hace es permitirme ya programar en Python. Lo que sea que ustedes escriban lo voy a interpretar como Python. Siempre asegurándose que por este lado diga code. ¿Sí? Que diga code para poder ejecutar justamente o interpretar como Python. Porque acá tengo otras opciones que es Markdown, que es como escribir en un bloc de notas, simplemente escritura nada más y no pasa nada, ¿sí? Siempre en code, siempre tiene que estar en code para que podamos ejecutar el lenguaje. Entonces, como les digo, vamos a empezar siempre las bases. En esta interfaz en general yo no necesito usar obligatoriamente el print, salvo algunas excepciones donde tengo que especificar. Por ejemplo, yo acá puedo poner entre comillas nuevamente hola mundo. Perdón. Hola mundo. Si ustedes les dan, espérense, atiéndanme un segundo. Si ustedes le dan enter, les va a crear un salto de línea, ¿sí? Hola mundo de nuevo, por decirlo. Y fíjense que se pierde el color, ¿sí? Se pierde el color. Acá está en rojo y acá está en negro. Es como que estás perdiendo sintaxis, ¿sí? Sintaxis del lenguaje. Para nosotros ejecutar dentro de este aplicativo, por decirlo así, cuando quiero ejecutar algo de Python tengo que presionar la tecla Shift, Enter, ¿sí? Y ahí van a tener siempre una salida, out, perdón. Si hay errores dentro del lenguaje, si hay algún error en el lenguaje, les va a salir un mensaje de error, ¿sí? El intérprete ya se va a encargar de mostrarles el error. Fíjense en un detalle acá, que a pesar de que yo les he puesto con comillas, que es doble comilla en pocas palabras, o comilla doble, me muestra el mensaje con una comilla simple o que también lo suelo llamar apóstrofe. Quiere decir que el lenguaje te acepta tanto la comilla doble como la comilla simple. ¿Sí? Hola de nuevo, si ustedes le ponen con comilla Shift Enter, si ustedes le ponen cualquiera de las dos formas, para Python es igual el uso de cadenas, pero como pueden entender ya desde el inicio, de preferencia para Python el uso es con el apóstrofe o comillas simple. ¿Sí? Puedo hacer de esa manera, así de simple. Como les vuelvo a repetir, estamos tratando de iniciar siempre desde las bases, ¿sí? Siempre desde las bases. Muy bien. Dentro del lenguaje, ustedes saben que en la programación casi siempre o siempre nos basamos en dos partes. Uno lo que son la parte de números, todo lo que son números y cadenas, texto. Cadenas o texto. Con el símbolo de Michi o asterisco, o ahora que le dicen, perdón, no es asterisco, Michi o numeral, o ahora que les dicen hashtag, ¿ya?
quieran, se pone comentarios, ¿sí? Solo estoy haciendo un comentario. Ahora, la pequeña desventaja que tenemos acá ahorita de trabajar con Jupyter es que quizás no van a poder copiar el texto, ¿sí? La ventaja también sobre esto es que puedo modificar en cualquier momento. Si hago clic acá, o la Wanuco por decir, y vuelvo a poner Shift Enter, puedo modificar en tiempo real lo que estoy escribiendo, ¿sí? Ahora, esto de acá, al final de la clase ustedes lo pueden guardar. Acá hay una opción, el clásico disquete, ¿sí? Guardar, o acá archivo, bajar para download como Python. La extensión, perdón, antes que me olvide también, la extensión de los archivos para Python, de los proyectos Python es PY, ¿sí? Que le suelen nombrar Py, ¿sí? Aunque quizás debería ser I para Py, pero de esta manera, ¿sí? La extensión es en Py, ¿sí? Pueden exportar de esta manera o lo pueden exportar con un bloc de notas. Ustedes, y al final de la clase, ustedes pueden ver cómo lo exportan, ¿sí? Cómo lo guardan para que lo puedan guardar, ¿sí? Solamente les va a descargar, bueno, seguridad de Google, y lo tienen para descargar, ¿sí? No hay problema con eso. Todo el código que están haciendo ahí lo van a tener. No se hagan problemas con esa parte. Muy bien. Como les vuelvo a repetir, esto también le dicen almohadilla en España. Si escuchan tutoriales en español de España, van a escucharlo como almohadilla, ¿sí? Estos son comentarios. Entonces, como les vuelvo a decir, los lenguajes en general trabajan en base a números y cadenas, y algunas otras características que pueden ser valores booleanos como verdadero o falso. Pero básicamente los lenguajes de programación se basan en números y cadenas, siempre trabajando sobre eso. Como datos de entrada, básicamente, ¿no? La entrada de los datos, ¿no? Entonces hay que ver el tratamiento que le da Python a los números inicialmente. Como estamos viendo acá en Jupyter, no necesariamente necesito aplicar el print para mostrarlo en Jupyter, pero generalmente la impresión debe ser con print, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Vamos a ver un poco. En general, voy a abrir un bloc de notas por acá. Está con letra grande. Ustedes saben que en los operadores matemáticos, siempre en la programación, tenemos los operadores de suma, que es el símbolo más, pero en cadenas es concatenación. Pero vamos a verlo en un rato todavía, ¿sí? Suma, resta, que es el símbolo menos, multiplicación, asterisco, división, slash, el módulo o módulo residuo, ¿sí? El residuo de una división, que es asterisco, o porcentaje, perdón, porcentaje, símbolo porcentual, ¿sí? Que son los más básicos. Ahora, generalmente en los lenguajes de programación, cuando quiero elevar a una potencia, a un número, 5 a la 3 por decir, siempre existe una función matemática que me permite hacer una operación, pero en Python ya existe por defecto una operación de potencia, que es doble asterisco. Pongo un número y quiero elevarle una potencia, es asterisco, asterisco, eso representa potencia, ¿sí? Es una diferencia entre muchos de los lenguajes de programación. Vamos a ver. Desde ya, si yo pongo algo básico, 5 más 3, 5 más 3, 5 más 3, Shift Enter siempre, me va a ir botando el resultado, ¿no? Son operaciones básicas, ya sé que esto es demasiado sencillo, pero siempre es bueno ir revisando. La ventaja de Python, como ya les dije, así como muchos lenguajes, ya tiene incorporado las precedencias o importancias en las operaciones matemáticas, ¿sí? En las operaciones matemáticas, ¿cuáles son las precedencias en operaciones? Si es que tengo así 5 más 3 menos 1 por 5 entre 2. En esta operación, ¿qué se ejecuta primero? ¿Qué se debe ejecutar primero? Por matemática de primaria, ¿no? ¿Ah? Primero se ejecutan las multiplicaciones, esa es la precedencia, multiplicación, división, sumas y restas, ¿no? De esa manera. Entonces primero, ya Python ya sabe de alguna manera que primero tiene que ejecutar la multiplicación, luego la división y las sumas y restas.
¿sí? Y ahí tenemos el resultado, ¿sí? 1 por 5 es 5, entre 2, 2.5, 3 menos 2.5, 0.5, 8 más 0.5, 8.5, ¿sí? Está correcto. ¿Sí? Sin embargo, si es que no se quiere incurrir en errores, al momento de hacer operaciones matemáticas dentro de Python, es posible o es adecuado poner los paréntesis. Es decir, si yo quiero separar 8 más 3 multiplicando por 5 y acá entre 2, hacer aparte esto, es decir, quiero que me haga primero la división, después la multiplicación, puedo aplicar los paréntesis sin ningún problema, ¿sí? Según la necesidad de la importancia que tenga. Obviamente en los lenguajes de programación, para que tengan en cuenta, si es que no están muy profundizados en esto, no existen los corchetes, ¿no? Normalmente en el colegio te enseñan corchete, si has usado paréntesis, un corchete para, digamos, indicar otro nivel, ¿no? Acá es paréntesis, 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 ¿sí? Siempre que tienes que separar cualquier cosa. Y ahí tenemos la operación, ¿sí? Para ir teniendo en cuenta eso. Algunas veces en Python, acá en Jupyter lo trabaja correctamente sin ningún problema. ¿Qué cosa? Si yo hago 5 entre 2, me va a devolver 2.5. Pero ya dependiendo del editor, a veces este 5 entre 2 no me va a dar 2.5, me va a dar simplemente 2, ¿sí? Simplemente 2. ¿Esto por qué? Porque en Python diferencia lo que son los números enteros, fíjense acá, estos son obviamente enteros, de los números de tipo decimal o tipo flotantes, ¿sí? De los tipos flotantes. ¿Qué quiere decir? Si yo siempre quiero asegurarme de que mi operación, pase lo que pase, me devuelve un decimal, si mi operación es con decimales, tengo que ponerle de preferencia de esta manera, ¿no? De esta manera. Indicando de que la operación es un decimal, o sea, me tiene que devolver el decimal sí o sí, si es que fuera necesario. Si estoy trabajando con enteros y quiero que me devuelva solo la parte entera, puede ser que dependiendo del editor, como les voy a repetir, me va a devolver la parte entera nada más, ¿sí? Acá por el momento me da igual, pero puede darse el caso, solo como precaución les menciono, de que esta división anterior les puede haber devuelto 2 nada más, ¿sí? Solo para que me lo tengan en cuenta. Si ya quiero asegurarme de que me devuelva la división entera, tengo esta opción, ¿sí? Que lo voy a poner acá de nuevo, por acá. Que viene a ser esta de acá, ¿sí? División entera. O sea, si sí o sí me quiero asegurar, ya más allá de lo que les acabo de decir como advertencia, si sí o sí en Python quiero que me devuelva la parte entera nada más de la división, sí o sí, tengo que ponerle entre, ¿sí? Siempre. Hay algunos algoritmos o resoluciones que requieren que va más allá que la división me pueda devolver un decimal. Yo solamente quiero la parte entera, tengo que hacerlo de esta manera. Y acá lo tengo, ¿sí? 5 / es una división entera, de esta manera, para que lo tengan en cuenta. Y lo último, o los dos últimos, para ir terminando, si yo pongo 10 porcentaje 3, ¿sí? 10 porcentaje 3, esta en programación el porcentaje es el módulo, que el módulo se conoce como el residuo, ¿sí? Una división 10 entre 3 es 3, ¿no? Pero sobra 1, ese residuo es lo que te está devolviendo. Perdón. Ese residuo es lo que te está devolviendo, 10 entre 3. 10 porcentaje 3, ¿sí? De esta manera. Si lo hubiera puesto entre 2, no me va a devolver nada porque no hay ningún residuo. Voy a ponerlo solo por si acaso. ¿Sí? No hay residuo en esta operación, para que tengan en cuenta. Muy bien. Aparte de eso, como ya les decía, también tenemos la opción de la potencia. Puedo poner 5 a la 5, sería este valor, ¿no? 3125. El doble asterisco significa potencia. Generalmente en la mayoría de los lenguajes de programación, llámese JavaScript, llámese Java,
llámese C Sharp también, en PHP no me acuerdo bien, creo que es igual, creo. Existe las funciones matemáticas, es decir, yo pongo mat.pow y por acá pongo un número y coma y una potencia, ¿sí? De esta manera es en la mayoría de lenguajes de programación, pero en Python no existe esto, ¿sí? No existe, ¿sí? Es simplemente un error. Esta función mat no existe, está indefinido dentro de Python. Esto además los muestro para que vean que en Jupyter no se va a ejecutar todo siempre, ¿sí? Si te muestra errores, ahí lo van a ver, ¿sí? De alguna manera. ¿Sí? Algo particular. Muy bien. Si desean, esto ya lo pueden guardar porque voy a hacer otra partecita, lo pueden descargar como un text, ¿sí? Para que lo tengan ahí, o como un Python, como deseen. Yo voy a abrir otro nuevo, o voy a inicializar uno nuevo, ¿sí? Para tenerlo en blanco. Y esto con la parte de números y operaciones. Como vuelvo a repetir, es bastante sencillo, ¿no? No es nada de otro mundo, ¿ya? Pero, como les vuelvo a repetir, vamos desde las bases. Otra de las características del lenguaje de programación Python es trabajar sobre cadenas, ¿sí? Trabajar sobre cadenas. Y en las cadenas existen también diferentes características especiales dentro de Python específicamente, y que lo voy a ver en un instante. Para volver a repetir, tenemos las dos formas, ¿no? Hola estudiantes, que puede ser con un apóstrofe simple. Ahora, dentro de las cadenas, si yo, por ejemplo, quiero que me muestre con saltos de línea, como ven acá, por ejemplo, pongo hola estudiantes con salto de línea y le doy Shift Enter, ¿sí? Ya me está saliendo un error dentro de Jupyter porque esto de acá no me está reconociendo. Este salto de línea no me está reconociendo. Para yo reconocer todos los saltos de línea, puedo hacerlo de dos maneras, ¿sí? Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo poner obviamente el print, que es lo más adecuado. Puedo poner hola y pongo este backslash n minúscula estudiantes, ¿sí? Y ya me está saliendo de esta manera. Python, una vez que reconozca o que vea dentro del lenguaje esta pequeña característica backslash, ¿sí? o slash invertido que yo le llamo n, este backslash n ya representa un salto de línea, ¿sí? Ya va a representar directamente un salto de línea. No importa lo que venga después, no importa lo que venga después, es decir, no necesito darle un espacio para que ya Python entienda de que acá hay un salto de línea, ¿sí? Va a encontrar esto y ya es un salto de línea para Python, no hay nada más que hacer, ¿sí? Muy bien, tengo esa opción, no sé si estará vigente todavía, esto no lo he repasado, pero la otra opción era poner, si no me equivoco, tres, creo que sí, porque incluso el Jupyter me lo ha mostrado, tres comillas, ¿sí? Tres de apertura y tres de cierre, pero basta que le pongan ustedes dos veces, una vez y otra vez, ya. Y ya lo va a poner tres veces, ¿sí? Si no me equivoco, al menos cuando inicié a aprender esto, sí, me deja, ¿ves? Shift Enter. Oh. El resultado es un poco singular, si se dan cuenta. Si bien me deja escribir los saltos de línea directamente, el resultado de salida es con la interpretación de salto de línea para Python. Porque en realidad, esto de acá, como les vuelvo a repetir, estar escribiendo acá sobre Jupyter, me deja hacerlo sin el print, pero lo adecuado debe ser print, ¿sí? Lo adecuado debe ser print. Por eso la salida me está indicando, esa salida como cadena, para yo poder mostrarlo, debería ser backslash n, donde estoy haciendo saltos de línea, ¿sí? Solamente como para mostrar. Otra característica de los lenguajes, y esto es en general al menos de todos los lenguajes de programación que conozco, es igual para lo siguiente que les voy a explicar, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, pongo algo que tienen que tener en cuenta es que Python es un lenguaje de programación que diferencia sus palabras reservadas, muy importante, entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Yo acá estoy poniendo print, si se dan cuenta por acá, print en mayúscula. Lo he hecho a propósito ahorita, ¿sí? El lenguaje de programación diferencia entre mayúsculas de minúsculas, ¿sí? Tienen que tener en cuenta esto bastante. Si ustedes ponen mayúscula, van a tener errores. Muchos de los lenguajes actuales, o por no decir todos, recomiendan como sintaxis o como buenas prácticas en programación siempre escribir su código en minúscula, siempre, ¿no? Declaración de variables. Ruby, por ejemplo, Ruby es un lenguaje de programación muy exquisito en esa parte. Si tu variable no lo declaras en minúscula, de alguna manera te va a botar errores, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? En cambio, acá es una recomendación trabajar siempre en minúscula. Las palabras reservadas en minúscula. Cuando ya creemos el día de mañana algunas cosas como funciones, vamos a ver que bueno, esta regla puede cambiar de acuerdo al gusto, pero de preferencia casi todo en minúsculas, ¿sí? Muy bien, vuelvo a escribir entonces print, pero en minúscula, y acá voy a poner, por ejemplo, hola, backslash t, estudiantes, y miren lo que pasa. ¿Sí? Acá tengo otra opción. Si lo he puesto junto para que vean, acá está backslash t. Hola, backslash t. ¿Sí? Este backslash t, ¿qué representa? ¿Qué es lo que tienen acá? ¿Ah? Es una tabulación, ¿sí? Exacto. Es como que les he dado tab y eso es lo que está interpretando dentro del lenguaje. Es una característica nada más, ¿sí? Del lenguaje. Que puede servir, puede o no puede ser útil, ¿sí? De acuerdo al programador. Para seguir avanzando. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, yo voy a poner esto con apóstrofe simple. Yo puedo poner nuevamente hola, y quiero resaltar estudiantes con comillas, ¿sí? Y lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Lo hago con apóstrofe simple y lo que quiero resaltar, porque normalmente ustedes ya por redacción, por decirlo así, cuando quieres resaltar algo, lo haces con comillas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer esto, lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Hola estudiantes, y me pone de esta manera las comillas. O al revés también podría ser, ¿no? Print, abro con comillas dobles, hola, y con el apóstrofe simple, o comillas simple, perdón, pongo y voy a tener el resultado similar, ¿sí? Pero la idea es otra. Ahora, ¿qué pasa si yo abro con comillas dobles, por decirlo así, y quiero resaltar también con comillas dobles? Porque ya cuando trabajo con variables, quizás esto ya trabajarlo es distinto, ¿no? El trabajo es distinto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Print, hola, y quiero resaltar también con comillas, ¿sí? Quiero resaltarlo con comillas. Como van a ver, disculpen. Como ven, esto de acá, si lo ejecutan, obviamente, les va a salir error, ¿sí? Hay una sintaxis inválida, ¿sí? Porque no puede funcionar. Sin embargo, en todos los lenguajes de programación, existen las secuencias de escape. Y en casi todos, menos en SQL Server, que es una que siempre complica todo, o en el lenguaje SQL, la secuencia de escape es con el backslash. Es decir, si yo pongo hola, comilla, comilla, estudiantes, ¿sí? ¿Sí? Si yo quiero resaltar o que no me reconozca estas comillas, simplemente pongo la secuencia de escape. La secuencia de escape es el mismo backslash que no estoy usando. Delante de cada comilla pone la secuencia de escape, ¿sí? Ese backslash no lo va a leer, o lo va a leer, lo va a interpretar, pero no lo va a mostrar, perdón. Esa es la palabra correcta.
¿sí? No lo va a mostrar. Si pongo Shift Enter, veo que ahí lo tenemos. Entonces, como ven, tienen diferentes opciones para trabajar, ¿sí? Dentro de las cadenas. Ahora, dentro de las cadenas hay algunas características especiales que, como les vengo diciendo, hay en Python. Por ejemplo, una de las particularidades viene a ser, bueno, esto es en general para todos, la concatenación. El símbolo más no es suma de cadenas en sí, ¿no? En Python la suma es concatenación, como en muchos de los lenguajes, salvo algunas excepciones, como Visual Basic, que lo cambia todo. Entonces yo pongo, por ejemplo, hola, y pongo los símbolos más, espacio, estudiantes, ¿sí? Este símbolo más obviamente no va a sumar, ¿sí? Este símbolo más no va a sumar, simplemente va a concatenar. En programación, la concatenación significa unir variables, ¿sí? Unir variables, que generalmente son cadenas, o una cadena y un número, ¿sí? Siempre es de esta manera, se concatenan variables, ¿no? Se concatena variables. Yo puedo concatenar, ¿qué pasa? A ver, hola, ¿cuántos son? 8, ¿no? Hola, espacio, más 8, estudiantes. Shift Enter. Y acá ya sí me da una sintaxis de error. En la mayoría de los lenguajes de programación, cuando ustedes tratan de concatenar una cadena con un número, ese resultado te da una cadena, te va a dar una cadena. Pero en Python ese 8 que está como número no lo puede interpretar de esa manera, no los puede concatenar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Si ya conocen otros lenguajes de programación como PHP, como C Sharp, ustedes saben que si ponen esto que mismo de acá, hola más 8, me va a juntar y va a terminar en una cadena en Java, por ejemplo, y me va a salir hola 8, ¿sí? En esos lenguajes pasa normal, pero en Python no, simplemente para que se den cuenta de algunas diferencias. Si es que conocen otros lenguajes, y si no conocen, entiendan esta parte de acá. Otra de las particularidades también dentro del lenguaje es que yo puedo hacer entre comillas, por decirlo así, multiplicación de cadenas. Ya no estoy poniendo más, ¿sí? Estoy multiplicando por 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si multiplico por 3? Simplemente me devuelve el resultado triplicado en este caso, ¿no? Porque le he hecho por 3, ¿no? Entonces me devuelve. Esto es una particularidad dentro del lenguaje Python, no lo he visto en otros lenguajes, ¿sí? Porque en realidad, si lo analizan así, como que no tiene mucha utilidad, ¿no? Bueno, quizás hay algún algoritmo por ahí, pero así a simple vista no le veo nada de particular. Muy bien. Otra de las particularidades del lenguaje es que, por ejemplo, voy a introducirme un poco en las variables, ¿sí? Ustedes saben que en todo lenguaje de programación, en todo lenguaje LP, lenguaje de programación, ¿sí? En todo lenguaje de programación existen lo que son variables, ¿sí? ¿Qué son las variables? Todo lenguaje de programación sí o sí necesita variables, porque las variables me permiten almacenar valores dentro justamente de estas variables, almacenar valores para yo poder hacer operaciones o poder utilizarlo de una u otra manera dentro de mi programa o software que yo voy a desarrollar. Generalmente las variables guardan valores numéricos, pueden guardar listas, pueden guardar texto, que yo lo voy a utilizar para otra cosa luego, después, ¿no? Por ejemplo, puedo guardar un número 1 más un número 2 y después mostrar la suma de esos dos números, ¿sí? Esos simplemente son las variables. Las variables que se declaran en cualquier lenguaje de programación siempre se guardan en RAM, ¿sí? En memoria RAM, ¿sí? Por eso es que antiguamente, sobre todo en Assembler, cuando se tenía kbs de RAM, no hablábamos de gigas, sino de kbytes, ni siquiera de megas, se programaba en lenguaje Assembler. La declaración de variables era muy exquisita, era muy estricta, ¿no? Se procuraba declarar la menor cantidad de variables posible. Actualmente con nuestros 8, 16, etcétera gigas que tenemos como estándar actual, no es complicado declarar cualquier cantidad de variables, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, la ejecución del programa pasa por el procesador.
las variables pasan por la RAM, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, introduciéndome un poco en esto, en las variables, en Python, al igual que en PHP, al igual que JavaScript, al igual que Ruby, que es la tendencia actual de muchos de los lenguajes, como pueden ver, no existe declaración de tipos. Es decir, tú no declaras una variable como tipo entera, como tipo decimal, como tipo cadena, como tipo booleano, booleano verdadero o falso. ¿Sí? No hay esa declaración de tipos que existe en Java, que existe en C Sharp, que existe en C++, ¿sí? Porque esos tres o dos lenguajes proceden de C++ en sí, ¿sí? Existen en la declaración de tipos. En cambio acá no existe. La otra virtud o ventaja de Python, muy parecido a JavaScript, es que tampoco hay una almohadilla o algún carácter especial para declarar variables. Es más como JavaScript. Declaras una variable o una palabra y lo usas simplemente. Y le asignas un valor. Por ejemplo, mensaje. De preferencia, como les dije, siempre en minúscula. Mensaje le digo igual. Hola, estudiantes. ¿Sí? De esta manera. Lo que estoy haciendo ahí es declarar una variable mensaje y con este símbolo igual le estoy dando un símbolo de asignación. ¿Sí? El símbolo igual en todos los lenguajes de programación es de asignación. ¿Sí? Son de asignación. Para que tengan en cuenta esta parte. Entonces, si yo le doy Enter, acá no va a pasar absolutamente nada porque simplemente declarar una variable. Declarar una variable. Y le he puesto un valor. Si yo escribo mensaje nuevamente y le doy Enter, entonces ahí estoy, para Jupyter estoy imprimiendo el mensaje. O sea, lo que tiene la variable mensaje. Mensaje es una variable, como les voy a repetir, y está almacenando toda esa cadena. Hola, estudiantes. Hasta acá no hay nada en particular con algún otro lenguaje de programación, ¿sí? Pero sí tiene una particularidad muy interesante, que puedo ver posición por posición la cadena. Trabaja como los arrays en muchos de los lenguajes de programación. Pero en Python, por alguna razón en particular, los arrays no se llaman arrays, se llaman listas, ¿sí? Pero si lo buscan en internet como arrays también lo van a encontrar, ¿sí? No hay problema. Pero vamos a ver esto de detalle. Por ejemplo, yo pongo de esta manera, ¿sí? Mensaje entre corchetes, ¿sí? Entre corchetes la posición 0. ¿Sí? De esta manera, fíjense, mensaje entre corchetes 0, ¿sí? Ya de por sí las variables de tipo texto, o de tipo cadena, perdón, ya hacen un tratamiento como arrays, ¿sí? Si le doy Shift Enter, solamente me va a mostrar la letra H, que es la primera posición de la cadena. Es decir, las cadenas en Python empiezan en 0, de ahí 1, 2, 3. El espacio en blanco que está acá, o el espacio, también es una posición, es el 4. Es decir, si yo escribiría en Python mensaje 4, no me va a mostrar nada, pero si se dan cuenta que hay comilla, comilla, hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio, se están dando cuenta. Quiere decir que la posición 4 pueden mostrar eso. Muy bien. Ahorita vamos terminando esto y vamos a hacer una pausa un ratito, pero continuemos. Entonces, ya. Otra particularidad, entonces, es que yo puedo poner esto y fíjense, puedo poner también negativo. Si yo pongo -1, empieza a mostrarme los elementos. Bueno, ya casi no se nota, lo voy a poner por acá. Y me muestra la S. ¿Qué quiere decir este -1? Quiere decir que va a empezar del último para adelante, ¿sí? En este caso, esta S es el -1. El AE será -2, -3, -4, etc. ¿Sí? De esa manera también puedo mostrar cadenas. En JavaScript, estoy hablando en Python, las subcadenas son un poco más difíciles, perdón, no es más difícil, disculpen, se trabajan de otra manera. Si yo quiero obtener subcadenas, en general en la mayoría de los lenguajes,
existen los substring. Pero acá en Python, como se trabaja como arreglos, ya puedo trabajar subcadenas de alguna manera. Por ejemplo, si yo quiero obtener el hola como subcadena, voy a hacer una... Bueno, entonces si yo quiero mostrar este hola, sabemos que empieza desde el 0, ¿sí? Iría 0, 1, 2, 3, ¿sí? Hasta el 3. Pero fíjense lo que va a pasar acá. Yo voy a escribir acá, en la parte de abajo, voy a escribir mensaje, que es la variable. Entre corchetes voy a poner desde el 0 hasta el 3, por decirlo así. Con 2 puntos, 0, 2 puntos, 3, yo ya estoy teniendo una base, por decirlo así, para indicar desde qué posición hasta qué posición quiero obtener de la cadena. Esto básicamente es una subcadena, pero al ejecutarlo no me está devolviendo hola, me está devolviendo all, o hol, o como quieran pronunciarlo, o HOL, mejor dicho. ¿Sí? Lo que pasa es que este 3 no lo considera, ¿sí? Lo que pasa es que esto no lo considera, es decir, considera hasta una variable anterior o hasta una posición anterior, disculpen, hasta una posición anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito el hola, yo necesitaré poner mensaje desde el 0 hasta el 4, ¿no? Hasta el 4. ¿Sí? Hasta el 4. Y recién ahí podré obtener el hola. De esta manera. Estas son características especiales de Python, como les vuelvo a repetir. Otra característica especial dentro de los mismos mensajes es que ustedes pueden poner, por ejemplo, de la misma variable mensaje, perdón, es que ustedes pueden poner, por ejemplo, 2.7, por decir, de esta manera. ¿Ve? No le estoy poniendo el primer parámetro, que vendría a ser la posición inicial, y le pongo 7 de frente. Y no es ningún error. ¿Sí? No es ningún error. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Simplemente, al no ponerle la posición inicial, lo va a tomar sí o sí desde el principio. ¿Sí? Desde el principio va a tomar la cadena. Es decir, desde la posición 0 hasta la 7. Lo mismo puede pasar al revés. Es decir, si yo pongo... Ups, si yo pongo, por ejemplo, este mensaje desde el 5 y no pongo el final, lo que va a pasar es que me va a mostrar desde la posición 5 hasta el final. Al no tener el parámetro de fin, quiere decir que le estoy poniendo el final. Y obviamente, ustedes ya se habrán dado cuenta, que si pongo 2 puntos sin parámetro de inicio y sin parámetro de final, será lo mismo que poner simplemente la variable, ¿no? Que vendrá a ser, hola estudiantes, la cadena completa. Listo. Ahora, para entender otra cosa de acá, que quiero que tengan en cuenta, es que por ejemplo, si bien el comportamiento de las cadenas trabajan como un arreglo, ¿sí? Nos estábamos poniendo hola, por ejemplo, ¿no? Esto está en la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Sí? De esta manera, yo no le puedo reasignar un valor a una cadena, es decir, yo no le puedo poner que la posición 0, la posición 1 sea, en vez de O, sea X, por decirlo, ¿no? Yo no puedo hacer esto. Si bien tiene un comportamiento como arreglo o un array o una lista, como quieran mencionarlo, solamente si lo declararía exactamente como una lista podría hacer ese cambio, pero si no, no puedo hacer ese cambio, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle. Por ejemplo, si yo quiero poner mensaje en la posición 5, que es la letra E, y le quiero cambiar en vez de E minúscula, ponerle E mayúscula, ¿sí? Le quiero poner, por ejemplo, estoy intentando, ¿sí? Ponerle E mayúscula, esto no me debería aceptar, ¿sí? Porque dice que esta cadena no
objeto no soporta la reasignación de valores. ¿Sí? Si bien trabaja como un arreglo, les voy a repetir, no permite la reasignación de valores. Si fuera un arreglo realmente, declarado como arreglo, ahí sí, no hubiera problema. Pero en este caso sí hay problema, ¿ya? No se puede reasignar. No se puede reasignar. Si yo quisiera reasignar esa variable en vez de minúscula, ponerla en mayúscula, ¿cómo haría? Podría hacer algo así. Yo podría poner que la variable mensaje es igual a la misma variable mensaje desde la posición 0 hasta la posición 5, porque 5 no lo va a tomar. Lo voy a concatenar con la letra E. Ahorita le hago zoom. Y lo vuelvo a concatenar con la variable mensaje desde la posición 5, sí, está desde la 6 sería, creo, si no me equivoco, hasta el final, ¿no? Creo. No estoy contando bien. 0 a la 5 sería hasta, no, 5 o la 5 es sin el espacio. Esto debería ser acá hasta el 6, perdón. Hasta el 6, disculpen. Hasta el 6, del 0 hasta el 6, de ahí viene la E. La 6 no voy a tomar porque lo estoy cambiando por la E mayúscula y esto debería empezar desde la 7, ¿sí? Estoy tomando posiciones nada más, ¿sí? Si yo quisiera cambiar esa variable, tendría que la posición, el valor de la posición de algún elemento, tendría que hacerlo más o menos así, ¿sí? Más o menos así. Le doy Shift Enter, vuelvo a escribir mensaje, que es la variable, Shift Enter, y ahí, wow, creo que el 5 estaba bien. 0, 1, 2, 3, 5, perdón. Estaba bien eso. Pero bueno, la idea era esa. ¿Sí? Para que traten de cambiar la variable. Pueden corregirlo a ver si pueden. Cambiar la S en vez de la E. ¿Sí? Bueno, yo, como les vuelvo a repetir, si desean exportenlo a un punto Python para que, un punto Py, para que lo puedan guardar. Ahí van a estar las sentencias, aunque no lo recomiendo en blog de notas. Pero bueno, muy bien. Antes que me olvide. Muy bien, entonces, dentro de, del lenguaje de programación, entonces, como les decía, están las variables. Como les vuelvo a repetir o para profundizar un poquito más, las variables simplemente guardan un, un dato generalmente, un dato que puede ser un número, una cadena, un booleano, o un conjunto de datos generalmente dentro de o un conjunto de datos dentro de un arreglo o lista para Python, ¿sí? O lista. Eso es lo que suele guardar las variables. Pero las variables en general existen para todos, mejor dicho, los lenguajes de programación. Existen lo que son los enteros, los flotantes, que bien no son otra cosa más que decimales, los, las cadenas y los valores booleanos, ¿no? Y los booleanos, que no es nada de otro mundo, ¿sí? Enteros, flotantes, cadenas y booleanos, que vienen a ser los más genéricos, ¿sí? Por decirlo de esa manera, que vienen a ser los más genéricos. Existen otros tipos de datos especiales siempre en cada lenguaje de programación, datos o variables de tipo de conexión cuando haya base de datos y otros tipos de variables especiales de acuerdo a la función. En Python también podemos hacer gráficas, ¿sí? No sé si es que han tenido la mala suerte, porque les digo mala suerte porque es bien feo, de trabajar en C++, dibujar, mejor dicho, en C++. En Python también se puede hacer lo mismo, pero es bastante más sencillo y más bonito. ¿Ya? Pero en general, dentro de las bases del lenguaje de programación tenemos estas variables. ¿Sí? O este tipo de variables que almacenan números enteros, números flotantes, cadenas y booleanos. ¿Sí? Como les vuelvo a repetir, yo dentro de Python puedo simplemente poner variables, por ejemplo, número, y le digo que es un valor de 5, por decir. ¿Sí? El valor de 5. Esta cadena número le estoy poniendo como variable. Como les vuelvo a repetir, en Python no existe un prefijo
para declarar variables. Simplemente pones una cadena y el número. Ahora, las variables no pueden empezar con dos puntos, un número, carácter especial, y no puede usar carácter especial, ¿sí? Cuando me refiero a carácter especial, ñ, tildes, y estas cosas de acá, ¿sí? No puede ir dentro de una variable, ¿ya? Para que en general en todos los lenguajes pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo. Tampoco puede ir palabra, tampoco una palabra separada. Es decir, no puedes poner número, algo así, ¿no? No puedo poner número espacio 2 es igual a 5, ¿sí? Esto de acá es un error. Si quiero poner un número, una variable así, número, o lo pongo junto o le pongo un guión bajo 2 y le digo que es igual a 5, por decirlo, si es que fuera el caso, solo para tener en cuenta. También puedo declarar variables, si no me equivoco, voy a poner acá número 2 igual a 10. También puedo inicializar una variable con un guión bajo, ¿sí? También, pero no puedo inicializarlo con un número, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Muy bien. Voy a poner otra variable, número 3. Ustedes pueden declararlo cualquier otro nombre, no hay problema. Le pongo 5.33. En los números también, como ustedes deseen. Cadena igual, hola. Booleano igual, false. Acá hay un error. ¿Cómo es los booleanos? Qué raro. No sé, no hay asignación. A ver, esto de acá me está dando error. Sin embargo, sí existe el false dentro de la sentencia. Claro, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Mientras lo ejecutamos vamos a ver qué pasa. No hay problema. Por el momento dejémoslo ahí. Me está saliendo un error cuando trato de asignar un booleano. Otra cosa en Python tampoco, como en todos los lenguajes de programación, no puedes usar las palabras reservadas como variables, ¿sí? Como el if, while, for, etc. Que vamos a ir viendo también poco a poco en el curso, ¿sí? Como repaso. Muy bien. Dejamos esto del booleano de acá por un momento. Si yo por alguna razón quiero verificar el tipo de dato que estoy almacenando, simplemente pongo un type y pongo entre paréntesis o un valor directamente o la variable. Por ejemplo, si pongo número, type número, ya me está mostrando directamente que esta variable almacena un número de tipo entero. Ya sabe que es un entero directamente. Python ya lo sabe. Si bien, como les vuelvo a repetir, no existe la declaración, yo no declaro, esta variable creo que sea entera. No existe eso, normal. ¿Qué pasa si yo trato de sumar? Pongo type número más el número 3, que es un decimal, ¿sí? ¿Sí? El resultado de sumar un número entero más un decimal siempre va a ser un decimal. Para programación, un flotante, un float. En algunos lenguajes de programación existe el double o doble, que tiene mayor precisión o menor precisión que el float. El float es mayor precisión o más largo, ¿sí? El doble, por ejemplo, existe en C Sharp, en Java, C++, creo también. ¿Sí? La suma de dos números, uno que sea decimal y otro entero, te va a dar un decimal. Vuelvo a intentar, a ver si con variables me deja, cadena más número. Me sigue dando el mismo error, ¿sí? Me sigue dando el mismo error. Solo para verificar que no puedo sumar cadenas con números. No puedo concatenar una cadena con un número, bajo ninguna restricción dentro de Python, ¿sí? No existe esa opción. Muy bien. ¿Qué más me estoy olvidando?
Eso del boolean me dejó intrigado, pero vamos. Ahorita lo resolvemos esto. Dentro de los operadores ya hemos visto los operadores matemáticos, ¿sí? ¿Sí? Ya hemos visto los operadores matemáticos: suma, resta, multiplicación, división, división entera, potencia, porcentaje, ¿no? Pero también tenemos los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? En todo lenguaje de programación, los operadores lógicos son simplemente los símbolos de comparación, ¿no? Mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, o igual. Este doble igual no representa asignación, ¿sí? Cuando yo le pongo una variable y le pongo un valor significa asignar un valor a esa variable. Pero en este caso es simplemente, el doble igual, perdón, significa comparación. Si este valor es igual a este otro valor. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Y acá voy. Vamos a declarar, a ver, vamos a poner n1 en minúscula, n1 igual 2 por decir, n2 igual 10, n3 igual 10 también. Acá sí es muy particular esto que sea igual, por favor, para todos. Que sea igual. N1 igual a 2, N2 igual a 10 y N3 igual a 10. Entonces yo en Python no necesito, al menos en Jupyter no necesito aplicar asignación de variables, utilizar un if para hacer una comparación para que me devuelva un true false. ¿Sí? En muchos lenguajes también se puede, pero hay que hacerlo de otra manera. Es decir, si yo quiero comparar N1 es mayor que N2, y acá me está devolviendo false, ¿sí? False está en mayúscula. Puede ser quizás por eso. Sí, me está devolviendo falso. N1 no es mayor que N2. Pongo N2 doble igual es igual a N3 y me devuelve true, obviamente, ¿no? Eso ya es por lógica, nosotros lo tenemos sobreentendido de que es verdadero, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. Esto está sobreentendido. Pero estamos viendo que los operadores de comparación, en todo caso, operadores lógicos, ¿no? Mejor dicho, se conocen como operadores lógicos. Existen también los de comparación múltiple, que son AND, AND y OR, pero por el momento no. A ver, voy a volver a probar este booleano, pero con false en mayúscula. Ajá. Acá está. ¿Sí? Era un error mío del booleano, lo había puesto en minúscula, y me salía error el false. Si bien Python te sugiere que todo sea en minúscula, incluso ellos mismos ponen los valores booleanos con mayúscula la primera letra, ¿no? Ese booleano tiene que ser false con F mayúscula, o si fuera verdadero, true con T mayúscula, ¿sí? Obviamente, si yo le pongo el type a la variable booleano, me va a dar que es un bool, ¿no? Esto es booleano en inglés, ¿no? Bool. Para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Hasta acá estamos bien. Tenemos variables. Las variables como tal se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden reasignar. No hay ningún problema con la reasignación de variables. Es decir, yo puedo poner que N2 va a ser igual a N1 más N3. ¿Sí? N2 que valía 10, acá lo estoy reasignando. ¿Sí? Esto es reasignación del valor en sí, ¿no? Estoy reasignando el valor en la variable. Ya no es N2, ya no va a ser 10, sino N1 más N3, que lógicamente me va a dar un valor de 13, a 12, perdón. 12, porque estoy reasignando acá su valor. No hay ningún problema en la reasignación de variables. Lo mismo con la variable de tipo cadena. No declaro cadenas. No, sí, tengo una cadena. Puedo poner cadena es igual a la misma cadena más otro mensaje, ¿no? Por decir, imprimo cadena de esta manera.
existe esta reasignación. La cadena era hola simplemente, yo lo había inicializado con hola y ahora es hola estudiante, ¿no? Porque le puse el símbolo más, no se olviden que es de concatenación. Tenemos estas opciones.